Buenas noches. ¿Se escucha bien allá atrás? Perfecto. Vamos a mirar un pasaje de las Sagradas Escrituras que pienso yo es muy peligroso. ¿En qué sentido? Si la persona que lo predica es una persona de iglesia, escuche lo que voy a decir, y es iglesiocéntrico o eclesiocéntrico, lo puede usar para hablar cosas de iglesia. Si la persona que lo aborda es una persona etnicocéntrica, o sea, le gusta hablar mucho acerca de los judíos y de los gentiles, lo puede hacer y le aplica. Si la persona es un devoto de la familia, puede aplicar este pasaje para dar algunas enseñanzas de cómo ser un buen padre de familia o criar hijos o hasta ser un buen hijo. Pero quisiera pedirles que hagamos un esfuerzo usted y yo hoy y vamos a centrarnos en la conducta del Padre en este pasaje y vamos a pensar en nuestro Padre Celestial como creador de toda la humanidad. Vamos a pensar en nuestro Padre Celestial creador que decidió, además, en su relación con esa humanidad, tener un pueblo muy cercano llamado el judío y tener otro pueblo no tan cercano del judío entre ellos, pero sí con el Padre. Y entonces podremos entender, si nos centramos en la persona del Padre en este pasaje, la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tienen un propósito con la humanidad para hacerlos sus hijos en la persona de Cristo Jesús para la eternidad. Ahorita cantamos desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, si nosotros partimos del propósito del corazón de Dios antes de todas las creaciones, vamos a entender posiblemente mucho de este pasaje, tal vez no todo, pero por lo menos no nos vamos a ir a abusar del pasaje para hacerlo un pasaje de iglesia, entonces, o un pasaje étnico, o un pasaje para educar familias. Lo que el Señor Jesús quiere mostrarnos en este pasaje es el corazón de nuestro Padre Celestial. Y ese Padre Celestial es extraordinariamente insondable como Padre. Ya si usted lo quiere tomar y hacer algunos apuntes para ver cómo se relaciona con su familia, ok, lo puede hacer. Para explicar un poquito qué pasó entre los judíos y los gentiles, está bien. Pero lo ideal es que lo tomemos como el Señor Jesús lo toma en este momento para explicarnos acerca del reino de Dios, que es lo que realmente vale la pena. Dice la Escritura en Lucas, capítulo 15, en el versículo 11. Está hablando nuestro Señor Jesús. También dijo, el hecho de que el Señor Jesús ha venido a buscar al perdido es un asunto muy serio. Y Él entonces insiste en enseñarlo. Ya lo hizo instruyéndonos con una mujer a la que se le pierde una moneda en la casa, un dracma. Ya lo hizo con una oveja que se perdió y el pastor, dejando las 99, fue y la buscó. Y ahora lo va a ilustrar el reino de Dios
con un ejemplo de familia que creo que si usted y yo no tenemos ovejas o no tenemos dracmas, familia sí, y lo podemos entender más fácil. La idea de Dios es que entendamos su reino y su justicia en favor de su plan y propósito eterno. ¿Y en dónde encajamos nosotros? Un hombre tenía ¿cuántos hijos? ¿Cuántos? 2. Y el menor de ellos dijo a su padre, una persona inmadura, tal vez sin experiencia, imprudente, sin tacto, entabla un diálogo con su papá y le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Aquí estamos en presencia de una familia con recursos. El ejemplo que el Señor Jesús toma es de una familia adinerada. Son de otro estrato. No eran campesinos como el de las ovejas, ni era una sencilla ama de casa como la de la dracma o del dracma. Ahora estamos hablando de una familia bien, rica, en abundancia. Puede inclusive parecernos a nosotros, que somos tan románticos, desconsiderado que un hijo vaya y le pida la herencia al papá si no se ha muerto. Pero entre los orientales no es así. Los orientales no son tan quisquillosos como nosotros. Es más, se considera una conducta normal porque un padre puede entregar en vida el patrimonio que a cada hijo le corresponde. Está buena la idea. Sin embargo, por lo general la iniciativa es del papá, pero acá la iniciativa la toma el hijo. Digamos que es raro, pero es aceptable. Ya de antemano te suplico que vayas pensando que ese hijo menor va a representar el pueblo gentil, que no ha tenido mucha comunión con el pueblo judío hasta hace 2000 años. Y el hermano mayor, vamos a pensar en el pueblo judío, que ha tenido, sí, el privilegio de vivir bajo el mismo techo que el padre, pero vamos a ver que para efectos de la reconciliación que Dios hace con la humanidad, podríamos decir que mientras el pueblo gentil pecaba afuera, el pueblo judío pecaba adentro. Y por eso ambos necesitamos reconciliación. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y sabe qué hizo el papá? Les repartió los bienes. Mire que el papá no le dice: pero ¿cómo? Si yo no me he muerto, qué hijo tan desconsiderado, usted que me quiere quitar. No, no hay reclamo, porque es que no hubo ninguna desconsideración. No hay lágrimas, no hay pucheros. Yo quiero que entendamos que Dios no es como nosotros. Dios no sufre de vacíos. Dios, a propósito, tampoco se quiebra, no fracasa. Dios no tiene problemas de patrimonio. Dios simplemente es Padre Celestial, y ese es el papel que se ha abrogado. Les repartió a cada hijo lo suyo. No solamente le entregó al menor lo que le pidió, le entregó al mayor lo que le correspondía. Por eso dice, le repartió los bienes. Es importante que tengamos esto en cuenta por los eventos que vienen en la historia que el Señor Jesús narra. Entonces dice, no muchos días después, porque el tiempo tiene la cualidad de sacar a la luz lo que hay en nuestros corazones. Miren que el muchacho, uno puede pensar, bueno, será un emprendedor, este hijo menor va a fundar algunas empresas, querrá esos bienes tal vez para hacer obras de caridad.
Posiblemente pensará casarse y por eso se quiere independizar y va a usar todos esos bienes para su nuevo hogar. Cuando uno mira la historia de los gentiles en las Sagradas Escrituras, es una historia de gente perdida, dedicada a la idolatría, dedicada a los asaltos, dedicada a las orgías, es una vida desenfrenada. Es una vida desenfrenada. Dios siempre ha sido justo con esto de partir los bienes. Recuerde cuando Abraham, Agar y Sara tuvieron descendencia. Así como a Isaac se le entregó patrimonio, a Ismael se le entregó patrimonio. Así como a Jacob se le entregó patrimonio, a Esaú se le entregó patrimonio. Dios siempre ha sido justo con esas reparticiones y no tiene ningún problema. Entonces, este muchacho junta todo, no dejó ni un denario en esa casa, se lo llevó todo. Es ese hijo que todo lo que consigue es para la calle, nada para la casa. Ese es el pueblo gentil. Nada para honrar a Dios. A sus dioses sí, con D pequeña, pero nada para honrar a Dios. Y este hijo menor se fue pero bien lejos. Él no quería saber nada de lo que había allá en la casa. Se lo llevó todo. Y nos va a mostrar cómo es que uno desperdicia un patrimonio. Porque en lo que uno invierta sus finanzas, allí está su corazón. Usted quiere realmente saber cuáles son sus dioses y quién es su Dios, miren lo que invierte. En lo que usted invierta, ese es su Dios. Y el Dios de este muchacho era el desenfreno. Pero eso sí, él no quería hacer escándalos ahí cerquita. Se fue a una provincia, ¿qué? Apartada. Mire, usted puede cambiar de pueblo, pero lo que hay en el corazón viaja con uno. Dicen, yo me voy de este país a ver si cambio. El problema no está en dejar las cosas. Lo que hay en su corazón viaja con usted. Usted puede decir, voy a cambiar de familia, pero es que el problema no es la familia, es lo que hay en ¿dónde? En nuestros ¿qué? En nuestros corazones. El corazón viaja con uno. Él quiso viajar lejos de las normas del buen padre de familia porque te pedí el favor, debo hablar de los hijos porque están en el pasaje, pero no te pierdas de vista el corazón del padre. Tenemos un padre que dijo, bueno, está bien. Pero no es ese papá que dice, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué es esta casa tan grande para que los hijos estén? No. Váyase, mío, tenga lo que usted quiera. Y el mayor, venga también, le entrego lo suyo. Yo tengo mis vacíos sentimentales y emocionales solucionados. Yo no los quiero a ustedes, hijos, para llenar un espacio. Como les dije, este pasaje se puede también tomar para tirar enseñanzas sobre la familia, pero no nos metamos por ahí. Se fue a una provincia apartada, bien lejos. Y dice la Escritura que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y también, digamos, en ese desenfreno que vamos a ver, desperdició vida, porque también desperdició salud, los trasnochos en los que se debe haber metido este muchacho, lo que consumió, donde tuvo que dormir, en fin, no eran las condiciones mejores para tener una buena salud. Perdió, vamos a mirar, la paz del alma. Como es de bueno tener paz. Tener una conciencia tranquila. Pero cuando uno anda en estas, uno sabe que está haciendo mal. Mejor dicho, este muchacho acabó con todo. Y el Señor Jesús es claro cuando dice, viviendo perdidamente. Ahora, él viajó a un lugar donde encontró sus pares, porque es que hay más gente así.
Este muchacho tal vez no encontrara mucha gente con la cual hacer esto en su pueblo, pero viajó a un lugar en esa región apartada donde sí había gente como él, igualitos o peores, porque en esta existencia, mis hermanos y hermanas, se encuentra gente para lo que uno necesite. Entonces, cuando uno se dedica a gastarse lo que no se ganó, pues como no le dolió, lo bota. Él desperdicia los bienes de su padre, los que había acumulado para entregárselos. Pero el padre es consciente que los había acumulado para él. Uno acompaña a la gente hasta donde se deja. Eso hace este buen padre con su hijo. Y dice la Escritura, y cuando todo lo hubo malgastado, escuche bien, todo, él gastó sin mente, como si no hubiese un mañana, pero resulta que el mañana le llegó. Por eso cuando tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo nos haya permitido abordar las Sagradas Escrituras versículo por versículo, capítulos completos, libros completos, uno se puede dar cuenta entonces que la Biblia es la palabra de Dios en la cual quiere plasmar en la humanidad su pensamiento para que lo entiendan. Cuando el Señor Jesús dice que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo a quien el Padre ha enviado, Él no nos dejó a la imaginación nada. Las Sagradas Escrituras nos enseñan el corazón del Padre. Y cuando lo hubo malgastado, todo, absolutamente todo, vino una gran hambre en aquella provincia. Y cuando el estómago está vacío y cuando no hay donde refugiarse, por ejemplo, de estas inclemencias como la que tenemos hoy, ahí es cuando uno empieza a darse cuenta de la plata que ha malgastado, como en este caso. Pregunto, ¿el muchacho se fue con dinero o sin dinero de la casa? Lo llevó todo lo de él. En la mayoría de los casos, la plata que se malgasta en vicios, en placeres, no es poca. No es poca. Los altibajos de este mundo caído son inevitables. A el ser humano le llegan épocas malas porque le llegan porque le llegan. El ciclo nunca es ascendente. A veces baja, a veces sube, puede que sea planito, pero tarde o temprano tienes que afrontar esas situaciones. Y a este muchacho le llegó el asunto. Entonces comenzó a faltarle, dice la Escritura. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. En las situaciones difíciles como las que está afrontando este joven de la historia que el Señor Jesús está contando, por lo general no aparecen los amigos con los que uno se gastó la plata. Los de la parranda no aparecen, tal vez andan igual de pelados o como no les importa, pues búsquelos pues. Nos acompañaron en el derroche. El caso es que la gente con la que parrandeas por lo general no aparece en los momentos de necesidad. Y eso es lo que le pasa a mi querido y bien lejos de la casa. Entonces empieza un proceso que es el que Dios quiere que entendamos usted y yo, y por favor no cometas el error de pensar que tienes que pasar por todo esto para poder tener buenas relaciones con tu Padre Celestial. No, de hecho no es necesario haber sido marihuanero para volver a Cristo, haber sido borracho para volver a Cristo, pero en fin, haya sido o no haya sido, lo importante es que puedes volver a Dios a través de Cristo. Y dice la Escritura, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Qué tacto el del Señor para no mencionar nombres ni lugares.
es que de todas formas a un extranjero no es que le vaya muy bien en los casos en los que se encuentra sin comida, sin vivienda. No es sino que miremos, a propósito, tengamos mucho cuidado en cómo tratamos a la gente que del extranjero deambula por nuestras calles, por las desgracias que hay en sus respectivos países. Tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque también son personas sobre las cuales la misericordia de Dios se manifiesta. Entonces unos inconocidos a la vista, si a veces con los mismos conocidos en el barrio de uno, en la familia de uno, en la ciudad de uno, en el país de uno, es bien difícil. Ahora imagínate en una tierra bien lejana y apartada. Entonces este hombre al cual se arrima el muchacho, seguramente él le pidió empleo, porque pues dignidad tenemos. Y cuando le pide empleo, él le envía a su hacienda para que apacentase los cerdos. El Señor Jesús es judío, de la tribu de Judá, le está contando esta historia a judíos, entre ellos escribas, fariseos, sacerdotes, publicanos, rameras y gentiles que estaban por allí seguramente. Entonces, por lo menos, esta persona encuentra un trabajito. Diga conmigo, un trabajito. Porque a veces a nosotros nos gusta empezar en una empresa, pero de gerente. Él era tan grave su situación que empezó allá en los corrales. Y te cuento, para que un judío le hablen de cerdos o de marranos, eso ya es un tema mayúsculo, porque ellos consideraban los marranos, según la ley, un animal inmundo. De hecho, los que se dedican entre el pueblo judío a criar marranos lo hacen, pero bien de lejitos. Tratan de encontrar personas como estas que, mejor dicho, que ellos no tengan que ver directamente con la crianza del animal y con su comercio. El cual le envió a su hacienda para apacentar los cerdos. Esto está muy lejos de lo que el muchacho acostumbraba a hacer en la casa y a tener. Es que cuando uno pelea con el Padre Celestial, créame, le va a uno como a los perros en culto evangélico. Animales inmundos. Y dice la Escritura, yo no sé si usted ha pasado por hambres así, que usted empieza a acordarse de toda esa comida que botó cuando decía, ¡ay! ¡Ay! Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. A propósito, comer algarrobas alimenta más una sopa de aire. Una algarroba no tiene nada de cero vitaminas. Como no se podía comer el cerdo, pues yo me robo un cerdo de esos pues y me lo hago un asado por allá, ¿o no? Pero él no podía, su religión no se lo permitía, digámoslo así. Pero quería comer lo de los cerdos. Qué ironía, cuando uno no aprecia las bondades de nuestro Padre Celestial. Y además nadie le daba. Sin dolientes este hijo menor. Y aquí quiero que pensemos que las situaciones difíciles también nos muestran la bondad de Dios. A veces Dios permite que toquemos fondo, pero bien fondo, para que miremos al cielo y digamos, wow, ¿yo por qué tengo que estar en esta situación, en esta condición? El Señor Jesús lo llama muy bonito y es, y volviendo en sí. Nosotros le podemos decir, y caemos en cuenta. Y entonces caemos en cuenta cuando la vida me coloca en esa posición de evaluar, hombre, ¿yo quién soy? Hombre, ¿yo qué tengo? Hombre, ¿yo qué he hecho? ¿Cómo me he comportado? Y es ahí cuando
uno acepta lo desgraciado que uno es. No solamente por la situación en la que me metí, sino por la conducta que desplegué. Lo desgraciados que somos, ingratos con Dios, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros hijos, con tu iglesia. Pero uno empieza a ver las cosas como son. Hay un principio entre los que salvan vidas en las piscinas y en los ríos y en los mares, y es que mientras la persona todavía esté luchando, es más fácil que se ahogue el salvavidas con el que está ahí tratando de salir él, y por eso ellos esperan a que se le acaben todas las fuerzas, entonces se empieza a hundir y ahí sí lo sacan. Porque muchos en su desespero ahogan al que lo está ayudando. Dios espera hasta lo último, Dios no tiene afán. Y Él aguanta. Y entonces vuelve uno, y el Espíritu Santo es el que le permite reflexionar a uno, porque al fin uno tiene oído para Dios. En este caso, este muchacho reflexiona y dice: hombre, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? No eran pocos seguramente. Mire que ya dice la casa de mi padre, él ya no se atreve a decir mi casa. Porque el diablo, además de coadyuvarte en que te pierdas, después te hace sentir culpable de lo que hiciste, pero no te da ninguna solución. En la casa de mi padre, ya no se atreve a decir mi casa. Tienen abundancia de pan. Es que esa gente, esos jornaleros, la gente de Dios come decentemente y no poco. Porque además Dios no tiene el problema de la nevera con candado, que porque un hijo come mucho, entonces mejor cerrarle eso para que no le cuadre la dieta, le descuadre la dieta a los otros. Dios no tiene problemas con eso. De Dios es la tierra y su plenitud. Y este muchacho dice: y yo aquí perezco de hambre, literalmente. Él era culpable de su propia desgracia y por fin cayó en cuenta. ¿Qué es lo que nos pasa? Pero no se queda ahí con los marranos tratando de robarle sus algarrobas. No, reflexiona: me levantaré e iré a mi padre. Por fin, una decisión correcta que nos permite Dios. Las situaciones críticas nos van enrutando positivamente al volver a la casa del Padre. Y entonces toma la iniciativa. Él en su mente hace todo el libreto y le diré. Porque no es volver a casa del Padre echándole la culpa del hambre que tiene a aquella provincia lejana llena de perdidos. Porque somos expertos en desplazar culpas. Seguimos jugando el papel de la mujer y el hombre en el Edén. Ah, no, Dios, la mujer que usted me dio. Y la mujer, no, la serpiente que me engañó. No, uno tiene que asumir. Es que los compañeros, las malas compañías dañan las buenas costumbres. Mis amigos fueron los que me iniciaron en eso. No, mentira, soy yo. Y ahí es cuando nuestra vida cambia. Te dije que los gentiles pecaban lejos del Padre y los judíos pecaban en la casa del Padre. Realmente yo me imagino la cantidad de sacrificios que había en el templo día a día. Eso tenía que ser jornada de 24 horas casi. Porque eran pocos, diría yo, los sacrificios que se llevaban para agradar al Padre. Era más por la cantidad de pecados. Uno es pecador en la casa del Padre o fuera de ella, hasta que por fin
somos reconciliados en Cristo Jesús. Y miren las palabras que usa: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El muchacho no se metió a Narcóticos Anónimos porque consumía droga y salió diciendo: no, es que yo tengo un problema en el organismo. Él no se metió a Alcohólicos Anónimos, con grupos muy buenos desde luego, claro que sí, a decir: no, es que tengo una inclinación por el azúcar y entonces yo tomo trago, es por el azúcar que tiene, no por emborracharme. No. Él no dijo: no, es que yo veo algo por ahí y me lo llevo porque soy cleptómano. No, soy un ladrón. Cuando por fin nos encontramos que el pecado es nuestro problema y el pecado que cometemos es nuestro problema. Cuando ya no le echamos la culpa a nadie, sino que asumimos: soy yo, he pecado contra el cielo y contra ti. Casi que como David, es este pasaje en el Salmo 51, podemos ver cómo David reflexiona cuando ha caído, o cómo se arrepiente en el segundo libro de Samuel. Es la misma frase: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra lo que te agrada y he pecado contra tu dignidad. He pecado contra ti, Dios, y he roto tus preceptos. He pecado. El pecado es el asunto. Contra ti. He abusado en todos los sentidos de nuestra figura paterna, que es el Padre Celestial. Pero Dios, gracias a Dios, es Dios. Y entonces les decía que nos llega la indignidad. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Al pedir su herencia, lo hizo sobre la base de que se sabía hijo del Padre. Al retornar derrotado, hambriento y culpable, él mismo se da cuenta que no merece nada del papá. Y entonces uno puede reflexionar con el apóstol Pablo y darse cuenta que si Dios realmente nos diera a nosotros lo que nos merecemos, lo que nos mereceríamos es la muerte. Pero en el Padre hay algo que nosotros, usted y yo, no alcanzamos a entender. Ni judíos ni gentiles entendemos. Y es que Dios nos da precisamente lo que no merecemos. Nos da reconciliación y perdón. Porque por lo que hicimos, nos merecíamos la muerte y el destierro. Pero en Cristo Jesús, Dios nos entrega una reconciliación que era la que no merecíamos. Qué bondad la de Dios. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No me merezco es nada. Cuando la Escritura dice: bienaventurados los pobres, allá en el capítulo 5 de Mateo, está hablando no solamente de la posibilidad de reflexionar en la pobreza y la inopia a nivel financiero, sino en ese otro crack, en ese otro fracaso que el ser humano tiene, así esté tapado de plata, y es su fracaso espiritual, la miseria espiritual en la que vive. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces uno como que se quiere autoflagelar. Hazme como uno de tus jornaleros. Es que la relación quedó rota, no por parte del padre, la rompió él como hijo. Él se da cuenta que no le queda nada. Tal vez, porque tanto este menor como el mayor nos vamos a dar cuenta que no conocían al padre. Tal vez haya misericordia. Es más, déjeme trabajar solo por la comida, no merezco nada más. Y a veces cuando usted y yo no hemos tenido una buena semblanza de padre terrenal, padres que nos miden por los logros que tenemos y nos descalifican por los fracasos, usted podrá encontrar padres en lo terrenal que efectivamente le dicen a un hijo así: sí, es que usted realmente no merece nada.
si usted ya lo botó todo? Olvídese, es caso, duerma ya con las gallinas. No me estoy refiriendo a esa clase de padre terrenal, estoy acudiendo a que tú y yo debemos relacionarnos correctamente con nuestro Padre Celestial. Y tampoco estamos hablando del padre alcahueta que muchos podemos tener. No. Por favor, la mirada a la que Jesús nos quiere llevar es a la del Padre Celestial. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, al pensamiento le agregó algo de locomoción. Y dice, y levantándose, vino a su padre. Puso sus manos a la obra. No se quedó allá en intenciones y en culpas en la cantina. Voy a donde mi padre. Y aquí es donde viene la parte hermosa de esto. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. A la distancia. Yo me imagino el balcón de nuestro Padre Celestial. Si acabamos de venir de parte del pasaje en donde ya se nos enseñó que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta, ¿dónde? En el cielo. Los ángeles de mi Padre Celestial hacen tremenda celebración cuando un pecador vuelve a casa. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. Y qué interesante, si usted y yo lo notamos, hasta el momento, el Padre no ha dicho nada. En el pasaje, el Padre no ha dicho nada. Y cuando abre la boca, es para hablar bien. Por eso te digo que no perdamos de vista lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar. El pasaje no está hablando de un pastor en una iglesia que también puede usar el púlpito para atormentar a la gente por sus pecados y sus culpas y hasta con un concilio meterla en disciplina 100 años porque no, es el Padre Celestial el que el Señor Jesús está tratando de que entendamos el corazón de Él. Porque yo puedo tener el corazón del hijo menor, el corazón del hijo mayor, que enseguida hablamos de él. Pero algo nos habló Dios en estas décadas de estar acá, y era que en este tiempo nosotros como congregación debíamos tener el corazón del Padre. Por la cantidad de gente que se va a volver a Él. Y que el Espíritu Santo les va a permitir entender que con los cerdos no es su lugar. Lo vio su Padre. ¿Qué hará? ¿Le recriminará? ¿Le sacará las cuentas? Tenemos la famosa libretica, este se ha gastado tanto, este se ha gastado tanto, este otro se ha gastado tanto, le cobro más adelante. Tampoco tenemos un Padre Celestial que se enfermó hasta quedar incapacitado mirando por la ventana a ver si su hijo volvía. No, aquí no estamos hablando de ese papá y de esa mamá que como sus hijos son sus pequeños ídolos y dioses, si se descarrían, y entonces las vemos con ojeras y aquel que no duerme. No, nuestro Padre Celestial no es así. Nuestro Padre Celestial es Dios. Este Padre de este pasaje siguió comiendo bien, siguió durmiendo bien, siguió haciendo ejercicio, siguió madrugando a supervisar las cosas, seguramente tenía la cama ahí donde aquel ya no estaba y todas esas cosas, y la miraba, la mantenía limpiecita, pero no era que se sentara ahí a llorar, como esas mamás que se mueren porque el hijo, la hija cogieron las de Villadiego. No. Este está bien centrado. Se echó al abandono, se amargó porque también está el papá que se amarga. Ay, pero ¿qué? Yo no esperaba este pago de los hijos. Así no es con Dios. Dios es muy distinto. Y entonces dice, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido, ¿a qué? Dígalo, a misericordia. Usted en Dios siempre va a encontrar misericordia.
Esta es la actitud noble de un padre sano de corazón y libre de amarguras. El ejemplo, aunque me ilustra lo celestial, también me muestra cómo ser un buen padre terrenal. Pero no quiero caer en el peligro que te dije, que hay personas que toman este pasaje para a ver cómo educamos la familia y la sacamos adelante. No quiero eso. Dice la Escritura, y fue movido a misericordia. Y al contrario, dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, el padre corre hacia él. Se echó sobre su cuello. Yo me lo imagino tal vez chiquito así como el papá de Lucho Díaz y el otro bien alto, porque es que los hijos crecen, ¿cierto? Y se le agarró. Porque los hijos crecen y se estiran. Las hijas crecen y se estiran. ¿Sí o no? A veces de personas bien pequeñitas nacen tremendos postes. Y le besó. Diga conmigo, le besó. Ese pelado venía oliendo a cerdo, combinado con algarroba. Había estado en bares de mala muerte, con mujeres de muy dudosa reputación. No eran doncellas de iglesia con las que él se había mantenido. En fin, a cuanto se imagine, ese muchacho está oliendo. Pero eso sí, ese padre se le tira encima. Usted me dirá, John, ¿y por qué el pasaje no habla de la madre? No, imagínese si hacía el papá como era la mamá. El caso es que se le agarra. El muchacho yo creo que quedó como, ¿será que no me reconoció? ¿Será que piensa que no? El padre sabía muy bien quién había llegado. No lo dejó ni hablar. Recuerden el discurso que llevaba, ¿sí o no? Ay, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado, hazme como uno de tus jornaleros. No. Y entonces, y el hijo le dijo, ¿sí? ¿Recuerdan el discurso? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Venía con él allá en el chiquero, se lo presenta ahora a su padre. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Como si no lo hubiera escuchado este papá. Este papá es un papazote. Y saben, una buena relación con nuestro Padre Celestial nos va a garantizar buenas relaciones con el resto de los seres humanos. Sean como este que perdió todo, o como aquel otro. Entonces, no, porque uno refleja al Dios que tiene. Y escuche bien, a veces muchos cristianos no entendemos el Dios que tenemos. Y lo representamos tan mal, tan horrible. Y le digo, sí, marrano es que es usted. Vuélvase para allá, para donde sus amigos, allá donde se lo aguantan, donde sí lo reciben cuando está. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué esperaría este muchacho que no conocía a su padre? Pero el padre dijo a sus siervos, vuelvo y te repito, cuando tú y yo volvemos a Dios y empezamos a decirle todos nuestros pecados, ¿usted cree que Dios no sabe los pecados que hemos cometido? Hasta los que no hemos cometido, hasta los que no nos alcanzó la plata o el tiempo o la salud para cometer. ¿Tú crees que no lo sabe? Claro que lo sabe. El trámite es bonito, es hasta romántico, pero este padre como si no hubiera de su hijo. Y llama a sus siervos. Saquen el mejor vestido y reemplácenle sus harapos. Péguenle una bañadita, despercúdanlo y vístanlo, ayúdelo a vestirse. El pelado estaba con la misma ropa de hacía 6 meses. ¿Alguno ha trabajado en chiqueros de marranos?
Yo tuve la oportunidad cuando estaba muy niño de trabajar en galpones de pollos. Y esa viruta se va volviendo sólida porque, claro, los pollos se expresan que da miedo. Y eso hay que revolverlo. Y uno sale de ahí oliendo a cuanta cosa, pues, horrible. Báñenlo. Báñenlo. ¿Cuál vestido? Disculpe, ¿están aquí? El mejor. El mejor. Te dije que Dios no tiene problemas de presupuesto. No es como papá y mamá que tienen 10 hijos y entonces todos van heredando lo del... No. Tú eres única y exclusiva para tu Padre Celestial. Eres único y exclusivo para tu Padre Celestial. De esta clase de padres que nosotros debemos empaparnos. Y poned un anillo en su mano, un anillo. Mira que él no le dijo, ¿y qué hizo la ropa que llevó? Todas las túnicas que le habíamos empacado. ¿Y dónde empeñó el anillo? No. El padre había hecho patrimonio para una nueva ropa y había hecho patrimonio para un mejor anillo. Póngaselo en la mano. Y si lo bota, no, que se lo ponga en la mano, le estoy diciendo. A sus siervos. Y calzado en sus pies. Esos piecitos de ese muchacho estaban maltratados, sucios, esas uñas, no veían un corta uñas hacía meses. Imagínate, lleno de niguas, de cosas. ¿Saben? Cuando yo leo 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, Pedro le dice a los maridos, esposos, traten a sus mujeres sabiamente como a coherederas. El trato que tú y yo debemos darnos, si ese es el que nos da nuestro Padre, nosotros los que hemos sido rescatados por esta función hermosa del Espíritu Santo que nos hace nacer de nuevo, el trato que debemos darnos entre nosotros debe ser de lores ingleses, no de loras mojadas, de respeto, de dignidad el uno con el otro. ¿Y qué hace uno bien vestido, bien bañado y con un anillo bien tremendo y ese estómago pegado al espinazo? Dice el Padre, y traed el ¿qué? El becerro gordo. Pero no era pavelo. ¿Sí? O sea, Dios no es como aquel que le muestra a uno lo que tiene, pero no lo toque, no se suba, no lo ensucia. No. Traigan el becerro gordo. ¿Sabías que? Y uno podría lucubrar acá y decir, no, es que el becerro gordo es el Señor Jesús, porque... No. El caso era de hambre. Y traed el becerro gordo y matadlo. No era para verlo. Lo que va a haber es un asado bien grande. ¿Usted entiende la alegría en el corazón del Padre? Es que dice, escuche, venimos de un contexto en el que dice, así hay alegría en el cielo cada vez que un pecador, ¿qué? Dígalo, ¿qué? Se arrepiente y matadlo. Y dice el Padre, y comamos. Hay fiesta en esa casa. Fiesta. John, eso de las fiestas no es como muy pagano. No, señor, vea. ¿Y hagamos qué? Fiesta. ¡Epa! Hay alegría. Hay alegría y mucha. Y miren la expresión que hay en este Padre. Discúlpeme que me extienda, pero es que tanto amor. Porque mi hijo, muerto ¿qué? Era y ha revivido. Porque estaba perdido como la oveja aquella. O como la dracma aquella. Y ha revivido. En otras palabras podría decir, lo encontramos. Aquí tiene un tema de Pablo. Ojalá no vuelva, se pierda ya él. No. Dice,
se había perdido y es hallado. ¡Hombre! Si hay regocijo por un animal como la oveja que se perdió, o por una moneda, y por la oveja y por la moneda esa señora y ese pastor hacían fiesta, ¿cuánto más, escuche lo que le voy a decir, por un humano que se arrepiente, que provoca fiesta en el cielo? O sea, la idea de abrir lugares de estos, construir lugares de estos, no es para impresionar, es para recoger la gente que se le había perdido a Dios. Porque entonces te decía que si eres iglesiocéntrico y no cristocéntrico, porque la Biblia me llama a eso, entonces nos volvemos esclavos de una serie de cosas académicas con las que llenamos los templos y se nos olvida cuál es el objetivo, y es proveer gente para la familia de Dios. Y es hallado. Y entonces dice la Escritura, y comenzaron a regocijarse. Observe, el padre no fue a buscarlo, él fue paciente. Pero eso sí, amorosamente lo esperó. Lo esperó. Salía todos los días a ese balcón. El muchacho llega un día de estos. ¿Cuánto te esperó a ti a propósito? Hermanita, ¿cuánto te esperó? Hermanito, ¿cuánto te esperó? Visitantes, ¿cuánto tiempo lleva esperándolos? Y entonces aparece en el escenario el otro. Y su hijo mayor estaba en el campo, que también había recibido la parte de los bienes, ¿o no? ¿O no dice que le repartió? ¿Están aquí mis amigos? No lo olvide. Juicioso ese muchacho. Ese muchacho era un sepulcro blanqueado espectacular, bien vestidito, siempre bien organizadito, no decía nada más, pero lo que había en su cabecita está a punto de salir. Y dice la Escritura que cuando vino y llegó cerca a la casa, vamos a ver qué dice. Dice, oyó la música y las danzas. Sí, se oía por allá el salmo. Eso estaba a todo volumen, esa radiola decía, ese muchacho que yo quiero tanto, ¿cierto? Eso se oía allá. Ese que yo regaño a cada rato. Esa era la canción, porque es que no estaban poniendo cuán grande es él, pues. Estaban regocijándose porque volvió el muchacho. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Uno de los criados, porque eran bastanticos. Qué raro. En mi casa por lo general no hay fiestas. Y entonces este muchacho le dice, tu hermano ha venido. Escuche bien, hermano. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. El gordo, el grande, sí, el que hemos llevado, sí. ¿Y quién volvió? Su hermano. Y dice que ha hecho todo eso porque lo recibió bueno y sano. Mire, don fulanito, no solo volvió, además está bien el muchacho. Y aquí es donde tú y yo debemos entender el contexto del pasaje real. El Señor Jesús le está anunciando a aquellos judíos que siempre habían estado en el tabernáculo alrededor de todas las cosas de Dios, que los gentiles, porque también vimos en el Evangelio de Juan que les anunció, también tengo otras ovejas que no son de este redil, pero van a venir para hacer de los dos un solo pueblo, un solo rebaño. Está bien. Entonces dice la Escritura, se enojó. Ese muchacho empezó a echar rayos y centellas como el clima ahorita. Y no quería entrar. Los escribas y fariseos que hace 2000 años estaban escuchando esta historia, sabían para dónde iba el Señor Jesús. Entonces salió el papá y empezó a rogarle a este muchacho que entrara.
Lo que el Señor Jesús está haciendo con los escribas y fariseos de ese momento es diciéndoles: entren, para ustedes también hay. Volvió su hermano, mas él respondiendo dijo al padre, el mayor: miren, de lo que habla la boca de uno está lleno el corazón de uno. El Señor Jesús no se equivoca. Y empieza: he aquí tantos años te sirvo. Este tampoco conocía al Padre. Y como te digo, la tentación es mucha. Uno que es bien iglesiero, tratando como de decir: no. Escuchen, es la humanidad con Dios. Tantos años te sirve. Era hijo, pero se había relacionado con su papá como un siervo, como un criado. Este muchacho no tenía la confianza como para llegarle a su papá, abrazarlo, a jugar con él. No, su relación era más o menos así, distante, porque es que el papá nunca quiso eso de él. No ocurre así con Dios. Le dice: no habiéndote desobedecido jamás, tal vez porque no pudo, pero seguramente sí quiso. Se creía bueno, se creía muy bueno. El Señor Jesús viene hablando de que he venido por los enfermos, no por los que se creen sanos. Vale más el asunto de uno que se arrepiente a 99 que se creen justos. Vale más la dracma que encontré que las que no se perdieron. Y miren lo mentiroso: y nunca me has dado ni un cabrito. Está acusando al padre de ser avaro con él, y eso es mentiras. Porque yo no sé entonces que hizo la plata. A propósito, nadie le ha preguntado por ella. Para gozarme con mis... ¿Se da cuenta la ironía? Ni un cabrito. Claro, si está viendo allá en la parrilla el becerro gordo. Qué triste cuando nos relacionamos así con Dios. Para gozarme con mis amigos. Ay. Pero él entra en ese proceso, en una catarsis de sanidad interior en el que lo meten en algunos cursos evangélicos. Saque todo lo que tiene adentro, saque todo lo que tenga adentro, mire. Sí, pero vino ¿tú qué? ¿Tú qué? Ese no es hermano mío. Ese no es hermano mío. Y claro, él decía que no, pero él se metía todos los días a Facebook a revisar todo lo que publicaba aquel por allá en las parrandas, ¿cierto? Y mire, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, ¿con qué? Con rameras. Él le seguía muy bien, sabía con cuántas había salido, sabía cuánto cobraban. A propósito, no eran los bienes que se consumió del papá, eran de él porque el papá se los dio. ¿Has hecho matar para él el becerro gordo? Qué desperdicio, Dios. Él quiere justicia, él quiere castigo. Sí, póngalo a vivir con los cerdos. Hágalo como uno de los jornales, póngalo, yo se lo enderezo, papá. Póngame ese hermano ahí, verá, ese hijo suyo. Es que se le palpa la chispa, la rabia. Él entonces le dijo, el papá: hijo, tú siempre estás conmigo. El padre amaba a este muchacho al igual que al menor, pero el mayor no se relacionaba con su padre como su padre quería relacionarse con él. Y fuera de eso le dice: y todas mis cosas son tuyas. Todas. Aquí no es: esta silla del comedor es de su papá y no se sienta nadie, solo el papá. Este es el plato de su papá y la cuchara de su papá y el tenedor de su papá y el carro de su papá y las sábanas de su papá. No, todo lo mío es tuyo, todo. Yo pienso que a nosotros se nos olvida
la temporalidad y entonces nos creemos de cierta manera eternos en esta temporalidad y se nos olvida que nos vamos a morir. Y se nos olvida que fuimos alcanzados para algo más que darnos gusto nosotros y que hemos sido alcanzados es para darle gusto al Padre. Y al Padre le gusta que seamos misericordiosos como Él lo es. Mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos. Pero para el mayor no era así. ¿Sabe qué hubiera sido mejor para el mayor? Que hubiera llegado de sus labores allá en el campo, se hubiese apeado de su mula y hubiera visto allá al fondo, qué raro allá. Psst, vení, ¿qué pasó? ¿Qué pasa allá? ¿Por qué tanto silencio? No, encontramos a su hermano. ¿Cuál? Pues el otro hijo de su papá. Sí, ¿y qué vino a hacer? No, muerto. Allá está el ataúd en la sala, con 4 cirios. Hay una cantidad de plañideras llorando. Él hubiera dicho, claro, es que eso era lo que él se merecía. Este muchacho hubiese estado más feliz con encontrar, escuche bien, un sepelio y no una fiesta. Un sepelio sería lo indicado. Porque es que a la gran mayoría se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Menos mal Dios no cambia. Porque tu hermano, era muerto y ha revivido. Es que no es un extraño, disculpa. Pero el mayor lo hubiese preferido muerto. Se había perdido y lo hemos hallado. Para el mayor era mejor que se hubiera quedado perdido. Bendito Jesús. Que a publicanos y pecadores los recibe como nos recibió a nosotros, los gentiles. Vamos a estar en pie, por favor. Miren, les suplico, les ruego, les imploro, no se le vuelva paisaje el ser cristiano. Vamos a recibir los elementos de la cena del Señor y vamos a recordar qué es lo que celebramos cuando compartimos la cena del Señor. Vamos a recordar que es que en esa cruz sí hubo un muerto, pero ya no está ahí, porque resucitado está, ascendido está y glorificado está a la diestra del Padre. ¿Y sabe por qué se ha demorado tanto? Tanto es un decir porque los creyentes somos tan simpáticos, decimos, todo lo que se ha demorado el Señor. ¿Sí? ¿Cuánto? No, 2000 años y en retornar. Y ponemos cara de como si nosotros hubiéramos esperado 2000 años. No, a nosotros nos ha tocado esperar en esta generación. Pero el apóstol Pedro, que va más allá, dice que el retorno del Señor se demora precisamente porque lo que hay en el corazón del Padre es que más gente se arrepienta y venga a reconciliarse con Dios. Entonces, mientras más generaciones pasen, más gente recogemos para nuestra reunión celestial eterna. Entonces, mire, tú y yo ya pasamos por eso de ser el hijo perdido. Algunos seguramente estamos pasando por el corazón del hijo mayor porque se nos olvidó dónde nos sacó el Señor. Pero lo que debemos apuntarle realmente es a tener el corazón de nuestro Padre Celestial, porque precisamente nosotros dependemos de Dios y Dios nos tiene con vida para que le sigamos extendiendo la mano al que viene de estar perdido y hagamos fiesta. Y hagamos fiesta. Entonces, cuando participamos de los elementos de la cena, no se ponga así, mustio. Oh, la sangre del Señor.
Y entonces usted se lo imagina, sí la derramó hasta la última gota. Y el pan, el cuerpo del Señor, cómo lo... sí, eso también pasó. Pero lo que el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro era que celebráramos este acto y que anunciáramos su muerte, no porque esté muerto, porque Él está resucitado, está glorificado y está sentado a la diestra del Padre, hasta que Él vuelva, porque la puerta de la reconciliación sigue abierta hasta su retorno. Y en esta generación, a nosotros no solamente nos correspondió ser restaurados para Dios, no para la iglesia, no para una etnia, gracias, sino para Dios. Y entonces lo que quiero invitarte es a que dejes de ser iglesiocéntrico, eclesiocéntrico, esclavo de programas. Dios no nos llamó a eso. Y para que dejes de ser étnicocéntrico, decir, defender no es que yo soy de esta raza, yo soy paisa pues como la arepa, o colombiano como el himno nacional. No. Usted y yo somos una parranda de peregrinos y extranjeros que vamos rumbo a nuestro encuentro con Dios y estamos extendiéndole el pasaporte, gracias a Dios, a muchos otros para que vengan a formar parte de esa nación celestial para Dios. Y por eso la cena del Señor la tomamos con alegría y con gozo, por la reconciliación que en Cristo Jesús Dios proveyó para la humanidad, sean judíos o gentiles, para hacer de los dos un nuevo pueblo. Podemos comer del pan y beber de la copa. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones para todos.